mujer que vivía en la calle, encontró una carta olvidada. Su contenido le cambió la vida. En una fría mañana de otoño, cuando las hojas doradas caían suavemente sobre las aceras de la ciudad, María se despertó en el mismo banco del parque que había sido su hogar durante los últimos 3 años. A sus 45 años, su rostro reflejaba el cansancio y las dificultades de una vida que no había sido amable con ella. Sin embargo, en sus ojos aún brillaba una chispa de esperanza, una luz tenue pero persistente que se negaba a extinguirse. María se incorporó lentamente, estirando sus músculos entumecidos por el frío de la noche. Recogió la manta raída que la protegía del viento y la dobló cuidadosamente, guardándola en la vieja mochila que contenía todas sus posesiones. Con un suspiro, se dispuso a comenzar un nuevo día en las calles de la ciudad que la había visto caer, pero que también la había acogido en su desgracia. Mientras caminaba por el parque, María observaba a las personas que pasaban a su lado. Hombres y mujeres con prisa, con sus trajes impecables y maletines en mano, se dirigían a sus trabajos. Niños con mochilas coloridas corrían hacia la escuela, riendo y jugando. Parejas de ancianos paseaban tranquilamente, disfrutando de la mañana. Todos ellos parecían tener un lugar al que ir, un propósito, una vida que María solo podía imaginar. A medida que avanzaba por las calles, María reflexionaba sobre los giros que había dado su vida. Recordaba los días en que tenía un hogar, un trabajo y una familia. Pensaba en la serie de acontecimientos que la habían llevado a perderlo todo: la muerte de su esposo, la pérdida de su empleo, las deudas que se acumularon hasta que ya no pudo pagarlas. Cada paso que daba era un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y de cómo, en cuestión de meses, una persona puede pasar de tenerlo todo a no tener nada. Sin embargo, María no se permitía hundirse en la autocompasión. A pesar de las dificultades, había aprendido a encontrar belleza en las pequeñas cosas: el canto de los pájaros al amanecer, la sonrisa amable de un extraño, el aroma del pan recién horneado que salía de las panaderías. Estos pequeños placeres la mantenían en pie, le daban fuerzas para seguir adelante día tras día. Esa mañana, María decidió cambiar su ruta habitual. En lugar de dirigirse al centro de la ciudad, donde solía buscar monedas o alimento, optó por explorar un barrio que rara vez visitaba. Las calles estaban llenas de pequeñas tiendas y cafeterías, y el aire tenía un aroma diferente, más dulce y acogedor. Mientras caminaba por la acera, algo captó su atención. En el suelo, medio oculto bajo una pila de hojas secas, yacía un sobre. María se agachó para recogerlo, sintiendo la textura suave del papel entre sus dedos callosos. El sobre estaba sellado y en el frente se leía un nombre: para Elena. María dudó por un momento. Sabía que no debía abrir el correo ajeno, pero algo en aquel sobre la intrigaba. Después de unos instantes de vacilación, decidió guardarlo en su mochila. Tal vez podría encontrar a la tal Elena y entregarle la carta. O quizás, pensó, podría ser una señal, un mensaje del destino que de alguna manera estaba destinado a llegar a sus manos. Con el sobre guardado de manera segura, María continuó su camino. A medida que avanzaba el día, no podía dejar de pensar en la misteriosa carta. ¿Qué secretos contendría? ¿Qué historias, qué emociones estarían plasmadas en ese papel que ahora llevaba consigo? Mientras reflexionaba sobre esto, María se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no recibía una carta. En su vida anterior, solía disfrutar de la correspondencia con amigos y familiares. Ahora, esos lazos se habían roto, y las únicas palabras escritas que veía eran los titulares de los periódicos o los grafitis en las paredes. Al caer la tarde, María regresó a su banco en el parque. Se sentó, exhausta después de un largo día de caminar sin rumbo fijo. Sacó el sobre de su mochila y lo observó a la luz del atardecer. La tentación de abrirlo era grande, pero algo la detenía. Quizás era el respeto por la privacidad ajena, o tal vez el miedo a destruir la magia y el misterio que aquel sobre representaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María colocó el sobre bajo su almohada improvisada. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió emocionada por el día siguiente.
Tenía un propósito, algo que la motivaba a levantarse. Descubrir el misterio de aquella carta olvidada. Los días siguientes transcurrieron de manera diferente para María. Ya no vagaba sin rumbo por las calles, sino que se dedicaba a buscar pistas sobre la misteriosa Elena. Preguntaba en las tiendas del barrio donde había encontrado la carta, observaba los buzones de las casas, incluso se atrevió a hablar con algunas personas que pasaban, preguntando si conocían a alguien con ese nombre. Esta nueva misión le dio a María una sensación de propósito que hacía mucho tiempo no experimentaba. Se sentía como una detective, siguiendo las pistas de un caso importante. Y aunque no había tenido éxito en encontrar a la destinataria de la carta, el simple hecho de tener una meta la hacía sentirse más viva. A medida que pasaban los días, María comenzó a notar cambios en sí misma. Se esforzaba más en su apariencia, lavando su ropa en las fuentes públicas y peinando su cabello enmarañado. Empezó a interactuar más con las personas a su alrededor, perdiendo parte del miedo y la vergüenza que la habían mantenido aislada durante tanto tiempo. Una mañana, mientras buscaba en un nuevo sector de la ciudad, María se encontró frente a un pequeño café. El aroma del café recién hecho la atrajo y por un momento se permitió soñar con entrar y disfrutar de una taza caliente. Fue entonces cuando notó un cartel en la ventana. Se busca ayudante de cocina. María se quedó mirando el cartel durante varios minutos. Hacía años que no tenía un trabajo, y la idea de solicitar uno la aterrorizaba. ¿Quién contrataría a una mujer sin hogar? ¿Cómo podría siquiera presentarse a una entrevista en sus condiciones? Sin embargo, algo dentro de ella la empujó a entrar. Tal vez fue el recuerdo de la carta en su mochila, esa misteriosa misiva que le había devuelto un sentido de propósito. O quizás fue simplemente el cansancio de vivir día a día, sin esperanza de cambio. Con el corazón latiendo fuertemente, María entró en el café. El interior era cálido y acogedor, con el aroma del café y los pasteles recién horneados llenando el aire. Detrás del mostrador, una mujer mayor la miró con curiosidad. ¿Puedo ayudarte? «¿Component placement?», preguntó la mujer con una voz amable. María respiró profundamente y con una voz temblorosa respondió. «Vi el cartel en la ventana. Me preguntaba si aún necesitan ayuda en la cocina». La mujer, cuyo nombre era Rosa, miró a María de arriba a abajo. En sus ojos no había juicio, sino una mezcla de compasión y curiosidad. «¿Tienes experiencia en cocina?», Zrenia preguntó. María asintió. Solía cocinar mucho, antes. No necesitó explicar más. Su apariencia hablaba por sí sola de su situación actual. Rosa guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando algo. Luego, para sorpresa de María, sonrió. «Ven conmigo», dijo, guiándola hacia la parte trasera del café. Durante la siguiente hora, Rosa le mostró a María la cocina y le explicó las tareas básicas que necesitaba ayuda para realizar. Para su sorpresa, le ofreció un periodo de prueba de una semana. «Todos merecemos una oportunidad», dijo Rosa con una sonrisa cálida. María salió del café esa tarde con una mezcla de emociones que no había experimentado en años. Miedo, esperanza, emoción. Todo se mezclaba en su pecho. Tenía un trabajo, una oportunidad de cambiar su vida, y todo había comenzado con una carta perdida. Esa noche, sentada en su banco del parque, María sacó el sobre de su mochila. Lo miró largamente, pensando en cómo aquel pedazo de papel había cambiado el curso de sus días. Aunque aún no había encontrado a Elena, la búsqueda la había llevado a encontrarse a sí misma nuevamente. Con el paso de los días, María se adaptó a su nuevo trabajo en el café. Rosa resultó ser una jefa comprensiva y paciente, enseñándole a María no solo las tareas de la cocina, sino también ayudándola a recuperar la confianza en sí misma que había perdido durante sus años en la calle. El trabajo en la cocina era duro, pero María lo disfrutaba. El calor de los hornos, el aroma de los ingredientes frescos, el ritmo constante de las órdenes que entraban y salían, todo ello le daba una sensación de normalidad y propósito que hacía mucho tiempo no sentía. Cada día,
Se esforzaba por aprender más, por mejorar sus habilidades, por demostrar que Rosa no se había equivocado al darle una oportunidad. A medida que pasaban las semanas, María comenzó a notar cambios en su vida. Con su primer sueldo, pudo comprar ropa nueva y productos de higiene personal. Rosa le permitía usar el baño del café para asearse antes y después del trabajo. Poco a poco, la mujer que se miraba en el espejo empezó a parecerse más a la María que había sido antes de que su vida se desmoronara. Sin embargo, a pesar de estas mejoras en su vida, María no olvidaba la carta. Cada noche, antes de dormir en su banco del parque, que ahora veía como algo temporal, sacaba el sobre y lo contemplaba. Se había convertido en una especie de talismán para ella, un recordatorio de que los cambios inesperados pueden llevar a nuevos caminos. Un día, mientras limpiaba las mesas después del cierre del café, María escuchó a Rosa hablando por teléfono en la oficina. «Sí, Elena, no te preocupes. Estaré encantada de ayudarte con la mudanza el próximo fin de semana». María se quedó paralizada. ¿Elena? Podría ser la misma Elena de la carta. Con el corazón latiendo aceleradamente, esperó a que Rosa terminara su llamada. «Rosa», dijo María cuando su jefa salió de la oficina, «perdona que te pregunte, pero la Elena con la que hablabas vive cerca de aquí». Elena miró el sobre con sorpresa, reconociendo inmediatamente la letra en el frente. ¿Dónde encontraste esto?» «Component Placement», preguntó, su voz llena de emoción. María comenzó a contar su historia, desde el momento en que encontró la carta hasta cómo la búsqueda de Elena la había llevado a su nuevo trabajo y a una nueva oportunidad en la vida. Elena y Rosa escucharon con atención, sus ojos llenándose de lágrimas a medida que María revelaba los detalles de su vida en la calle y cómo la carta le había dado esperanza. Cuando María terminó su relato, Elena abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta de varias páginas. Mientras Elena leía, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Cuando terminó, miró a María con una mezcla de gratitud y asombro. «Esta carta», dijo Elena con voz temblorosa, «es de mi madre. La escribió antes de morir, hace varios meses. Debió haberla perdido mi padre cuando vino a visitar a la tía Rosa. Pensé que nunca la encontraría». María sintió una oleada de emociones. La carta que había llevado consigo durante tanto tiempo, que había sido su fuente de esperanza y cambio, finalmente había llegado a su destino. De alguna manera sentía que su misión estaba cumplida. Rosa, que había estado observando en silencio, se acercó y tomó las manos de María entre las suyas. «María», dijo con voz suave pero firme, «creo que es hora de que hablemos sobre encontrarte un lugar para vivir. No puedes seguir durmiendo en el parque». María sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Después de tanto tiempo luchando sola, de repente se encontraba rodeada de personas que se preocupaban por ella, que querían ayudarla. Era abrumador y hermoso al mismo tiempo. Elena, aún sosteniendo la carta de su madre, se unió a ellas. «Yo estoy buscando una compañera de piso», dijo. «Si quieres, podrías, Elena». Aún sosteniendo la carta de su madre, se unió a ellas. «Yo estoy buscando una compañera de piso», dijo. «Si quieres, podrías quedarte conmigo mientras encuentras un lugar propio». María se quedó sin palabras, abrumada por la generosidad de estas dos mujeres que apenas conocía. Antes de que pudiera responder, el timbre de la puerta sonó, sobresaltándolas a todas. Rosa fue a abrir, y unos momentos después regresó con un hombre mayor, de aspecto distinguido y mirada amable. «María», dijo Rosa, «te presento a mi hermano, el padre de Elena. Carlos, esta es María, la mujer de la que te hablé». Carlos miró a María con una mezcla de curiosidad y gratitud. «Así que tú eres la persona que encontró la carta de mi difunta esposa», dijo suavemente. «No sabes cuánto significa esto para nuestra familia». María, sintiéndose repentinamente cohibida, solo pudo asentir. Carlos se acercó y, para sorpresa de todos, la abrazó con fuerza. «Gracias», susurró, su voz quebrada por la emoción. Cuando se separaron, Carlos tenía lágrimas en los ojos. Miró a su hija, luego a su hermana, y finalmente
volvió a fijar su mirada en María. «Hay algo que debo decirles», anunció. «Algo que he estado guardando durante mucho tiempo». Todos se sentaron en la sala, expectantes. Carlos respiró profundamente antes de comenzar. «Hace muchos años, cuando era joven y tonto, cometí un error. Tuve una relación breve con una mujer antes de conocer a la madre de Elena. Nunca supe que de esa relación nació una niña». María sintió que su corazón se aceleraba. Algo en la historia de Carlos resonaba en ella de una manera que no podía explicar. Carlos continuó. «Hace unos meses recibí una carta de esa mujer. Me contaba sobre la hija que nunca conocí y me pedía que la buscara. Me dio su nombre y algunos detalles sobre ella». Con manos temblorosas, Carlos sacó una fotografía de su billetera y se la entregó a María. «Esta es la única foto que tengo de ella. Su madre me la envió». María tomó la fotografía y al mirarla sintió que el mundo se detenía. La mujer en la imagen era ella misma, años atrás, cuando aún tenía una vida normal. «Tu nombre completo es María Isabel Sánchez, ¿verdad?» «Component placement», preguntó Carlos con voz temblorosa. María asintió, incapaz de hablar. Las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzaron a encajar en su mente. «María», dijo Carlos tomando sus manos entre las suyas, «creo que tú eres mi hija». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Elena miraba a María con una mezcla de shock y asombro, mientras que Rosa se había llevado las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. María sentía que su mundo daba vueltas. Toda su vida había creído que era huérfana, que no tenía familia, y ahora de repente no solo tenía un padre, sino también una hermana y una tía. Yo no sé qué decir», balbuceó María, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Carlos la abrazó nuevamente, esta vez con la fuerza de años de amor paternal reprimido. «No tienes que decir nada», susurró. «Solo quiero que sepas que te he estado buscando, que lamento no haber estado allí para ti, y que, si me lo permites, quiero ser parte de tu vida ahora». Elena se unió al abrazo, envolviendo a María y a Carlos con sus brazos. «Siempre quise una hermana», dijo entre lágrimas y risas. Rosa observaba la escena con una mezcla de alegría y asombro. «Parece que el destino tenía planes más grandes de lo que imaginábamos cuando encontraste esa carta, María», dijo suavemente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos para María. Carlos insistió en que se mudara a su casa, donde tenía una habitación de sobra. Al principio, María se resistió, sintiéndose abrumada por tantos cambios repentinos, pero la paciencia y el amor incondicional de su recién descubierta familia, poco a poco, fueron derribando las murallas que había construido a su alrededor durante años de soledad y dificultades. Elena resultó ser una hermana cariñosa y protectora. Pasaban horas hablando, recuperando el tiempo perdido, compartiendo historias de sus vidas. María se sorprendió al descubrir cuánto tenían en común, desde sus gustos musicales hasta su amor por la cocina. Carlos, por su parte, se esforzaba cada día por compensar los años de ausencia. Escuchaba con atención cada detalle de la vida de María, desde sus momentos más felices hasta los más oscuros. Lloró con ella cuando le contó sobre la muerte de su esposo y la pérdida de todo lo que tenía. Y juntos comenzaron a sanar viejas heridas y a construir una relación basada en el amor, el respeto y la comprensión mutua. Rosa siguió siendo un pilar fundamental en la vida de María. No solo mantuvo su oferta de trabajo en el café, sino que se convirtió en una confidente y mentora. Con su guía, María comenzó a explorar la posibilidad de volver a estudiar, de perseguir sueños que había abandonado hacía mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de toda la felicidad y el amor que la rodeaba, María no podía evitar sentir una punzada de culpa. Pensaba en las personas que había dejado atrás en las calles, aquellos que, como ella hace no mucho tiempo, no tenían un hogar ni una familia que los apoyara. Una noche, durante una cena familiar, María reunió el coraje para compartir sus pensamientos.
He estado pensando, comenzó, su voz temblorosa pero decidida, en toda la gente que sigue en las calles, luchando cada día por sobrevivir. Siento que tengo que hacer algo para ayudarlos. Carlos, Elena y Rosa la miraron con una mezcla de orgullo y comprensión. ¿Qué tienes en mente, cariño?, Zrenia preguntó Carlos, tomando la mano de su hija. María respiró profundo antes de continuar. Quiero crear un refugio, un lugar donde las personas sin hogar puedan encontrar no solo un techo y comida, sino también apoyo para reconstruir sus vidas. Quiero darles la misma oportunidad que yo tuve. Elena sonrió ampliamente. Es una idea maravillosa, hermana. Cuenta conmigo para lo que necesites. Rosa asintió con entusiasmo. Podríamos usar el café como punto de partida, ofrecer comidas gratuitas, tal vez incluso algunas oportunidades de trabajo. Carlos permaneció en silencio por un momento, sus ojos brillando con emoción contenida. Finalmente habló. María, tu madre biológica, era trabajadora social, dedicó su vida a ayudar a los demás. Veo que has heredado su corazón. María sintió que las lágrimas llenaban sus ojos nuevamente. Descubrir esta conexión con la madre que nunca conoció la llenó de una sensación de propósito y pertenencia que nunca antes había experimentado. En los meses siguientes, la vida de María se transformó en un torbellino de actividad. Con el apoyo financiero de Carlos, el espacio proporcionado por Rosa y la ayuda incansable de Elena, el sueño del refugio comenzó a tomar forma. Llamaron al proyecto Carta de Esperanza, en honor al evento que había desencadenado todo. El refugio no solo ofrecía un lugar seguro para dormir y comidas calientes, sino también programas de capacitación laboral, apoyo psicológico y asistencia legal para aquellos que buscaban reintegrarse a la sociedad. María se convirtió en el corazón del proyecto. Su experiencia personal le daba una comprensión única de las necesidades y desafíos que enfrentaban las personas sin hogar. Pasaba sus días escuchando historias, ofreciendo consuelo y motivación, y trabajando incansablemente para asegurar que cada persona que cruzara las puertas de Carta de Esperanza sintiera que tenía una oportunidad real de cambiar su vida. El impacto del refugio en la comunidad fue inmediato y profundo. Historias de éxito comenzaron a surgir. Un hombre que había vivido en las calles durante una década encontró trabajo como jardinero. Una madre soltera y sus hijos pudieron mudarse a un apartamento propio. Un joven adicto celebró un año de sobriedad y comenzó a estudiar en la universidad local. Un día, mientras María supervisaba la cocina del refugio, una mujer mayor entró tímidamente. María la reconoció de inmediato. Era una de las personas con las que solía compartir el parque en sus días en la calle. «¿María? ¿Eres tú?», Zrenia preguntó la mujer, incredulidad en su voz. María sonrió cálidamente y abrazó a la mujer. «Sí, doña Carmen, soy yo. Bienvenida a Carta de Esperanza». Mientras le mostraba las instalaciones a doña Carmen y le explicaba los programas disponibles, María no pudo evitar reflexionar sobre el increíble giro que había dado su vida. De dormir en un banco de parque a dirigir un refugio que estaba cambiando vidas. Todo gracias a una carta perdida y encontrada. Esa noche, después de un largo día de trabajo, María se sentó en el pequeño jardín detrás del refugio. Sacó de su bolsillo el sobre que había cambiado su vida, ahora desgastado y arrugado por el tiempo y el uso constante. Lo había conservado como un recordatorio de dónde venía y de cómo un pequeño acto de curiosidad y bondad podía desencadenar una reacción en cadena de eventos que cambiaban vidas. Mientras contemplaba el sobre a la luz de la luna, escuchó pasos acercándose. Era Elena, que venía a buscarla para la cena familiar semanal. ¿Lista para irnos? «Component placement», preguntó Elena con una sonrisa. María asintió, guardando el sobre nuevamente en su bolsillo. Mientras caminaban juntas hacia el auto, Elena notó una expresión pensativa en el rostro de su hermana. «¿En qué piensas?», Zrenia preguntó suavemente. María se detuvo por un momento, mirando hacia el edificio del refugio.
Estaba pensando en cómo la vida puede cambiar en un instante. Hace un año, estaba sola en las calles, sin esperanza ni futuro. Y ahora tengo una familia, un propósito y la oportunidad de marcar la diferencia en las vidas de otros. Elena abrazó a su hermana. Y nosotros tenemos la bendición de tenerte en nuestras vidas. Nunca olvides eso. Mientras se alejaban del refugio, María sintió una profunda sensación de paz y gratitud. Su vida no había sido fácil, pero cada desafío, cada momento de desesperación, la había llevado a este punto. Había encontrado no solo una familia y un hogar, sino también su verdadero propósito en la vida. El camino hacia la casa de Carlos estaba iluminado por las luces de la ciudad, cada una brillando como una promesa de esperanza en la oscuridad. María pensó en todas las vidas que aún podía tocar, en todas las historias que aún estaban por escribirse en carta de esperanza. Cuando llegaron a la casa, el aroma de la cena de rosa llenaba el aire. Carlos las recibió en la puerta con un abrazo cálido. Mientras se sentaban a la mesa, rodeada del amor de su familia, María se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier posesión material. Había encontrado un lugar al que pertenecer, un propósito que la llenaba de alegría y la oportunidad de devolver al mundo la bondad que había recibido. La conversación fluía alegremente alrededor de la mesa, llena de planes para el futuro del refugio, historias de las vidas que estaban cambiando y sueños compartidos. María participaba con entusiasmo, pero de vez en cuando su mano rozaba el bolsillo donde guardaba el sobre, ese pequeño objeto que había sido el catalizador de todo. Mientras reían y compartían, María se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era la historia de cada persona que había encontrado esperanza en el refugio, de cada vida que había sido tocada por un acto de bondad. Era la historia de cómo el amor y la compasión podían transformar no solo una vida, sino toda una comunidad. Y así, en esa cálida noche de familia, María comprendió que su viaje apenas comenzaba. Cada día traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer y para ayudar a otros. Pero ahora, con el amor de su familia y la fuerza que había encontrado en sí misma, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que el futuro pudiera traer. Mientras la noche avanzaba y la conversación se volvía más tranquila, María se excusó por un momento. Salió al pequeño balcón de la casa de Carlos y miró hacia el cielo estrellado. Sacó el sobre una vez más y lo sostuvo contra su corazón. «Gracias», susurró al viento, a las estrellas, al universo que había conspirado para traerla a este momento. «Gracias por la segunda oportunidad, por la familia que encontré y por la oportunidad de marcar la diferencia». Con una sonrisa serena, María volvió a guardar el sobre y regresó con su familia. El futuro era brillante, lleno de posibilidades, y ella estaba lista para escribir el próximo capítulo de su historia, una historia de esperanza, amor y redención, que había comenzado con una simple carta olvidada en la calle.